Buenos días, la clase que vamos a continuar es la clase de trastorno de la conducta alimentaria. Em, bueno, es importante saber que el trastorno de la conducta alimentaria debe ser tratado, ojalá, por un equipo multidisciplinario, en donde desde el principio del tratamiento es importante que lo vea el psicólogo y que además tengamos un tratamiento médico, ¿ya? En algunos casos es necesario el consumo de algunos medicamentos y no solamente la parte alimentaria es la que va a funcionar, sino que es un tratamiento en conjunto, ¿ya? Como introducción, podemos decir que el trastorno de la conducta alimentaria afecta entre un 10 y un 20% de los adolescentes, principalmente por estos dos, anorexia y bulimia nerviosa, ¿ya? Que van a desarrollar comportamientos alimenticios desordenados, se van a purgar, tienen horarios complicados, ejercicios compensatorios, abuso de laxantes y diuréticos, ¿ya? El trastorno de la conducta por atracones en sí no está bien diagnosticado, no se considera como una enfermedad individual, sino que como una de estas dos, ya que como que va enlazada. Y por otro lado se encuentra la obesidad, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero en este caso también correspondería a un trastorno de la conducta alimentaria, pero por consumo de exceso. Ya cualquiera de estas tres patologías se ven afectadas principalmente por eh, algún tipo de funcionamiento o alteración psíquica que se encuentra alterada, ¿ya? Em, de la anorexia nerviosa podemos mencionar que se produce principalmente en la pubertad, ya en el paso de ser niño o niña a ser adolescente, ¿ya? Se manifiesta principalmente en las mujeres, sin embargo, actualmente y hoy en día afecta tanto a hombres como mujeres, ¿ya? Eh, pues se puede ver por diferentes tipos de bullying, por ejemplo, comentarios de terceras personas, o simplemente por una distorsión de la imagen corporal que conlleva a tener un miedo a la gordura. Y esa es una de las características de la anorexia y de la bulimia, ¿ya? La alteración de su imagen corporal. Esto es lo que hablamos recién. Sí, dentro de los rasgos psiquiátricos o metabólicos que nos van a llevar a la anorexia nerviosa, pueden existir, por ejemplo, esquizofrenia, ansiedad, depresión, desorden obsesivo compulsivo. En la mayoría de estas personas se puede producir anorexia nerviosa, ¿ya? Y lo que esto va a desarrollar es un IMC bajo, el peso bajo a lo normal, una disminución del porcentaje de grasa también, por lo tanto, se ven alteradas diferentes funciones metabólicas. Si bien el colesterol HDL se encuentra aumentado, y esto por un lado es bueno, se ven disminuidos los otros colesterol, como el colesterol total, y que va también a alterar el funcionamiento de cierta absorción de algunas proteínas o de algunas vitaminas que son necesarias para la absorción, que son necesarias para el metabolismo que nosotros necesitamos diariamente, ¿ya? La actividad física se encuentra aumentada y esto es principalmente por la parte compensatoria. ¿Ya? Esto se ve principalmente en las personas con bulimia, en donde utilizan el ejercicio físico para compensar el consumo de los alimentos. ¿Ya? La leptina se ve disminuida y la leptina es una hormona que regula el apetito, ¿ya? Esta hormona va a hacer que se inhiba la ingesta de alimentos, sin embargo, en este caso ellos la tienen disminuida, por lo tanto, debiesen consumir más alimentos para poder mantener normal o alinea el metabolismo, pero en este caso ellos como que luchan de cierta forma para no sentir esta hambre que el organismo está entregando, ¿ya? Y los niveles de insulina se encuentran bajos principalmente porque obviamente no hay una ingesta de alimentos. Si bien la anorexia nerviosa se pueden presentar estos trastornos psicóticos o psicosomáticos, neuróticos, no podríamos a lo mejor nosotros evidenciar si es que estos trastornos producen la anorexia o la anorexia va a llevar a este tipo de trastornos. El hecho de la imagen corporal nos va a llevar a un trastorno obsesivo compulsivo a lo mejor, ¿ya?
Lo que se produce la anorexia nerviosa es que se produce una reducción de la ingesta alimentaria, que obviamente va a haber una pérdida progresiva de peso, pero esta es muy pronunciada, ¿ya? Puede ser hasta 10% del peso en un mes. Y en este caso tenemos que tener mucha precaución y ver las características que están presentando, bueno, vamos a hablar de los adolescentes principalmente, que está presentando este adolescente, por ejemplo, si es que preguntarle a la familia o al mismo si esconde la comida, si juega con la comida al momento de comer, si a lo mejor bota la comida en algunos casos, entonces o la regala o no, o no la está consumiendo. Existe amenorrea también, y esto es principalmente porque es un modo compensatorio que realiza el cuerpo para disminuir el gasto energético, ¿ya? Se produce constipación y esto es una de las complicaciones gastrointestinales que presentan las personas con anorexia, y esto es una consecuencia secundaria a la inanición o al poco consumo de alimentos y lo que va a producir es que se produce un retraso en el vaciamiento gástrico y por lo tanto una disminución de la motilidad intestinal, por lo tanto va a haber esta constipación y dolor constante. ¿Ya? Y además hiperactividad, estas personas son muy nerviosas, ¿ya? Y esto obviamente nos va a generar una delgadez extrema. Este es un prototipo o un perfil de una mujer, que esto ya no se acepta en el área del modelaje porque obviamente daba mensajes errados a las adolescentes, ¿ya? Dentro de las manifestaciones físicas que podemos ver de la anorexia, bueno, sabemos que su piel se ve eh, muy afectada, ¿ya? Tiene un aspecto delgado, seco, muy arrugada, y esto principalmente por la falta de agua, ya que las personas con anorexia, además, al tener una alteración en el metabolismo hidroelectrolítico, se producen edema, ¿ya? Entonces, obviamente ellos toman poca cantidad de agua para no sentirse inflamados, ¿ya? Se produce lanugo en el cuerpo, recordemos que este lanugo es de los prematuros, de los niños cuando nacen, y ahí se produce porque em, es imposible poder realizar, o sea, ellos no pueden regular su temperatura corporal, por lo tanto se produce este lanugo para evitar la pérdida de calor, ¿ya? El cabello se coloca más grueso en el cuero cabelludo, pero la mayoría tiene alopecia por la falta de vitamina, ¿ya? Bueno, desaparece el panículo adiposo, se ven mucho los huesos, la parte ósea, ¿ya? Y además la parte ósea presenta una atrofia en la musculatura, y esto es porque se ven alteradas diferentes hormonas, ya como es, por ejemplo, disminuir los niveles de leptina, se ve afectado también en la parte tiroidea, se ve afectado la parte reproductiva, lo que produce una disminución de las hormonas y que va a hacer dentro de- de- del metabolismo una disminución o una alteración en la reabsorción ósea y que obviamente va a desencadenar que tengamos un descenso de la masa ósea, ¿ya? Los cólicos se producen principalmente por, como dijimos anteriormente, por el retraso del vaciamiento gástrico y en estas personas es muy fácil encontrar las encías inflamadas, úlceras en la boca y la faringe también. Y disgeusia, que la disgeusia es como que se pierde el sentido del gusto del sabor, ¿ya? Por lo tanto, como hay una alteración en la absorción de los alimentos, también se produce como un sabor a metal de los alimentos que nosotros vamos a consumir, ¿ya? Por eso es bien importante que eh, ustedes tengan este conocimiento al momento de entregar algún tipo de régimen. Dentro de las manifestaciones clínicas se ven obviamente los exámenes alterados, se producen complicaciones cardiovasculares como bradicardia, hipotensión, arritmia, y esto obviamente es porque se produce una alteración en todo el metabolismo, ¿ya? Lo principalmente es la hipotensión. Las personas con anorexia siempre andan con mucho frío, ¿ya? Y como dijimos anteriormente, una alteración de la masa ósea, la cual se va a ver disminuida. Se ven alteraciones, algunas alteraciones bioquímicas, como aumento del colesterol, disminución de la glucosa, por ende también disminución de la producción de insulina.
¿ya? Y al haber una disminución de los leucocitos, están más propensos a tener enfermedades, ¿ya? Dentro de los exámenes de laboratorio que se pueden ver alterados, uno de ellos es la albúmina. Y la albúmina es una proteína que se encuentra en el plasma, ¿ya? Y que es sintetizada exclusivamente por el hígado, ¿ya? Los valores normales es de 3,5 a 5 y se ve alterada considerablemente cuando existe una desnutrición. Esto es principalmente en bueno, cuando hay una desnutrición proteica visceral, ¿ya? Aquí se va a producir una un aumento en el catabolismo proteico, por lo tanto, esta se va a ver alterada de forma, se puede ver alterada de forma grave, ¿ya? Otra de las otro de los exámenes que se encuentran alterados son las proteínas totales, ¿ya? Y estas reflejan la parte de la composición de la masa muscular, ¿ya? Forma parte de de las inmunoglobulinas y obviamente nos va a proporcionar información sobre el estado nutricional del paciente. El valor es de 6 a 8 y si se encuentran bajo este rango, va a haber una depresión de las proteínas, por lo tanto sabemos que puede existir algún tipo de alteración, ¿ya? Otra examen que se va a ver alterado es la prealbúmina y esta es una hormona perdón, es una proteína que se encuentra unida a la hormona tiroxina, ¿ya? Y esta además nos va a indicar el estado nutricional, digamos un buen estado nutricional. Si se encuentra disminuida, vamos a saber que se encuentra con un tipo de desnutrición, ¿ya? Bueno, la otra que podemos encontrar es la transferrina, y en este caso tiene que ver principalmente también con los tipos de desnutrición que nosotros vamos a presentar, ¿ya? Entonces es bien importante que ustedes vean eh, cuáles son las características o los exámenes de laboratorio que se van a ir viendo alterados, ¿ya? En sí, la transferrina también se relaciona con el estado nutricional y van a ir aumentando cuando existe déficit de hierro, ¿ya? Y van a disminuyen enfermedades hepáticas también. Entonces, si se ven alteradas, podemos ver que pudiese estar alterado aparte de tener algún tipo de desnutrición, se puede ver alterado también por alguna enfermedad hepática, ¿ya? Bueno, los linfocitos sabemos que miden el grado digamos, de infección, de cómo podemos, defendernos ya de algún virus por alguna respuesta inmune, como para iniciar la respuesta inmune. Además, se va a ver alterado el BUN y la creatinina. En este caso, el BUN y la creatinina tiene que ver principalmente con la parte renal, ya que si se ven alterados van a haber una alteración o un problema renal, ¿ya? Y el hematocrito y la hemoglobina tiene que ver principalmente con la serie roja, que lo van a ver en la clase de anemia. Dentro de los criterios de diagnóstico, es bien importante que ustedes tengan ciertas características que vamos a ir viendo, ¿ya? Por ejemplo, la negativa de mantener el peso corporal, esto quiere decir que, em, eh, o sea, que las personas tienen un miedo de aumentar el peso, por lo tanto, siempre van a estar bajo el límite normal, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, mantener el peso normal, dentro del IMC normal, ¿ya? No bajo este, y obviamente de acuerdo al peso y la talla. Existe un temor por volverse gordo, como dijimos anteriormente, por lo tanto, esto va a ir ligado y el IMC siempre se va a ver alterado, pero hacia abajo, ¿ya? Existe una perturbación que que se ven eh, ellos directamente respecto a su peso, su tamaño, su forma del cuerpo, ¿ya? Ellos lo ven como una negación, como que el no querer subir de peso porque pueden ser no aceptados, ¿ya? Y amenorrea, como dijimos anteriormente, que si se encuentra con un adolescente dentro de los ciclos normales, estos posmenarquia, van a haber 3 ciclos alterados consecutivos. ¿Ya? Y esto obviamente, como dijimos, como un mecanismo de compensatorio.
Dentro de la asistencia nutricional que nosotros tenemos que tener en cuenta, siempre vamos a velar por lograr un cambio acerca del consumo de alimentos, ¿ya? Tenemos que lograr que ellos traten de ver los alimentos como el consumo necesario para mantener una nutrición o su cuerpo saludable, ¿ya? Y esto es lo que es complicado lograr porque obviamente ellos tienen, al tener esta distorsión de su cuerpo, creen que los alimentos los dañan, ¿ya? En el caso de que no tuviesen un deterioro generalizado, se pueden tratar a nivel de no internar al paciente, ¿ya? Pero si existen crisis de desmayo, debilidad muscular, una inanición, digamos, de más de 2, 3 días, es necesario en algunos casos realizar internarlo para, por ejemplo, colocar una sonda nasogástrica. Bien importante, y esto lo coloqué, digamos, textual, es que la dieta debe estar compuesta por por los alimentos que acepta el paciente, ¿ya? Como dijimos anteriormente, la digeopsia lo que va a hacer eh, es que se produzca una alteración en el sabor, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ir viendo cuáles son los alimentos que ellos aceptan de mejor forma, toleran de mejor forma para ir incorporándolos de forma progresiva, ¿ya? Y obviamente debe ser moderada en toda la macromolécula. La idea es ir realizándolo con su peso real y las calorías para ese peso, ¿ya? Si lo hacemos con el peso ideal, obviamente va a ser un aumento en las calorías, cosa que ellos eh, no lo van a querer recibir, ¿ya? Este aumento debe ser de forma gradual y obviamente debemos disminuir el gasto energético, ya para poder lograr el balance positivo. Em, Sepan que las personas que tienen una alteración de trastorno alimenticio saben perfectamente cuántas calorías tiene cada alimento. Por lo tanto, es bien importante que nosotros vayamos entregando los alimentos que sean adecuados y, como dijimos anteriormente, aceptados por el paciente. Bueno, nuestro objetivo principal, si es que lo tratamos en APS, es establecer hábitos alimentarios normales. Y esto se va a ir facilitando una vez que el paciente, en conjunto con el psicólogo, sepa que es necesario consumir alimentos para poder mantener su crecimiento, desarrollo y obviamente su desarrollo normal, ¿ya? Dentro del objetivo de la dietoterapia, cuando se encuentran internados, por ejemplo, debemos restablecer el balance hidroelectrolítico en el caso que se encuentre con edema o que se encuentre deshidratado o que se encuentre con alguna alteración, por ejemplo, con muchos calambres, ¿ya? Porque estas personas o niños o adolescentes, al utilizar digamos, diuréticos, obviamente van a eliminar muchos electrolitos que van a hacer que, por ejemplo, el potasio, que lo que va a hacer es que se produzcan muchos calambres, ¿ya? Favorecer los procesos digestivos y absortivos para evitar la disminución de la motilidad intestinal, o sea, lograr que pueda tener una digestión normal, ¿ya? Obviamente, introducir un balance energético positivo, ¿ya? Para poder formar a partir de esto mayor cantidad de masa muscular, recuperar el peso, eh, bueno, y obviamente evitar los déficits nutricionales que se van a ver alterados por los exámenes. Si vemos que, por ejemplo, se encuentra con anemia o dentro de nuestro objetivo va a ser, por ejemplo, mejorar la serie roja o disminuir el colesterol o ahí tenemos que ir viendo cuáles son los exámenes que se pueden ir viendo alterados. Mejora la inmunidad porque los linfocitos también se van a ver alterados, digamos, hacia abajo, y evitar el deterioro de la talla en el caso de que no se encuentre, en el caso de que se encuentre presente una desnutrición ya muy severa. Em, para ver la cantidad de caloría inicial, si lo vemos en APS, lo vamos a utilizar de acuerdo a la tabla de la OMS, ¿ya? Pero en el caso de que se encuentre hospitalizado, vamos a tratar siempre de utilizar Scoville, ¿ya? Para ir viendo cuál es la tasa de metabólica basal, el factor de crecimiento y los factores de actividad física, que en este caso dice ser lo mínimo, ¿ya? Bueno, aquí está la tablita. Recordar que la talla va
metros, no en centímetros. Bueno, en este caso les coloqué un gráfico, o sea, no es un gráfico, pero digamos como un mapa conceptual en donde cómo la disminución de la ingesta nos va a llevar a la desnutrición y obviamente nos va a provocar una alteración, por ejemplo, la depresión de la reserva de la grasa y de la parte muscular, nos va a producir una alteración en el crecimiento porque se va a ver alterada la hormona del crecimiento. ¿Ya? La desnutrición además nos va a provocar una hospitalización, por lo que dijimos anteriormente, obviamente los desmayos, los calambres, el continuo sensación de taquicardia, ¿ya? Y obviamente como se ve alterada la deficiencia inmunitaria, los linfocitos, hay mayor riesgo de infección. Pero esto es como un bonus track. De la prescripción dietética, va a ser de normo hipercalórico. Como nosotros vamos a trabajar con las calorías o con el peso real para ir haciendo la distribución en base a cómo va mejorando el paciente, no podemos entregar un régimen hipercalórico tan rápido, ¿ya? Porque obviamente el paciente no lo va a querer consumir. Sí va a ser a lo mejor hiperproteico, normo, hiperglucídico, normo o hiperlipídico con selección, pero en este caso siempre va a depender del paciente y lo más probable es que ustedes lo vean como algo normal y no como aumentado, ¿ya? De acuerdo a la distribución, digamos, del ciclo vital. Nosotros siempre vamos a ver vía oral en el caso de APS y enteral va a ser cuando ustedes vean soporte. El volumen va a ser disminuido, pero la idea es que total sea aumentada o normal, ¿ya? Los líquidos van a ser según balance hídrico, el horario va a ser fraccionado, porque obviamente tienen que ser porciones de alimento pequeñas, pero que contengan mayor contenido calórico. Y vamos a necesitar siempre suplementos, vitaminas y minerales en base a la tabla de la OMS para saber cuánto es lo normal que deben consumir. Y obviamente porque lo más probable es que en un principio solo con alimentación no lo vamos a lograr. La bulimia nerviosa, a diferencia de la anorexia, es un síndrome que se produce o que se caracteriza por los atracones, ¿ya? Los atracones es la ingesta en periodos cortos de tiempo, puede ser 1, 2, hasta 3 horas, de cantidad de comida obviamente mayor a lo que consume una persona normal, ¿ya? Y para esto se van a utilizar, una vez que se producieron estos atracones, se van a realizar comportamientos compensatorios, ¿ya? Que obviamente son inadecuados, como el vómito inducido, el uso de purgantes, diuréticos u otros medicamentos, o ayuno excesivo, o ejercicio excesivo. Ayuno excesivo me refiero a lo mejor el excesivo está de más, pero ayunos que son muy largos, ¿ya? Estos atracones o comportamientos compensatorios pueden ser 2, 3, hasta 4 veces por semana y nosotros los vamos a diagnosticar como bulimia cuando es por un periodo hasta o más de 3 meses, ¿ya? Em, bueno, aquí vamos a volver atrás. La diferencia del anoréxico es que la bulimia nerviosa generalmente tiene problemas psicosociales, o sea, de aceptación del entorno, ¿ya? Em, Son incapaces de tolerar la frustración, por lo tanto, satisfacen sus necesidades de ciertas falencias con el llenado y el purgado, ¿ya? Tienen escasos impulsos de control, les cuesta poder mantenerse, digamos, en ciertos grupos, ¿ya? Y esto es porque sienten como que a lo mejor no los van a aceptar por cómo son, ¿ya? Los anoréxicos, si bien tienen una percepción de tercero, los bulímicos es aún más, más difícil el ser aceptado, ¿ya? Eh, Generalmente tienen sentimiento de culpa y esto es por los y esto lo que va a generar, van a ser más ciclos de comida aumentada o atracón y obviamente más vómito.
Existen dos tipos de bulimia nerviosa, la purgativa, en donde se producen un aumento o se induce el vómito y además hay un uso excesivo de laxante o diurético, ¿ya? Y la no purgativa, en este caso hay atracones, pero hay ayuno y excesivo y ejercicios, tiempo de ejercicio excesivo, ¿ya? Más de 2, 3, 4 horas en donde están realizando actividad física para compensar la cantidad de comida que se consumió. Dentro de las complicaciones, si bien hay algunas que no van a amenazar la vida, ¿ya? Por ejemplo, daño en el esmalte dental, irritación de la tráquea, inflamación esofágica, los labios también se van a romper, tanto ácido que sube por el esófago, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el esófago, van a sentir constante gastritis, esofagitis, ¿ya? Hay ruptura de los vasos sanguíneos de la cara, entonces podemos generar como, o se va a ver como, no me acuerdo la palabra, después me voy a acordar. Se ven callosidades en los dedos y esto es porque en esta parte pueden ir chocando los dientes, ¿ya? Entonces, al introducirse la mano para poder vomitar, se generan estas callosidades, ¿ya? Existen otras personas que después de consumir una gran cantidad de comida, eh, no se introducen los dedos para vomitar, sino que el cepillo de dientes, ¿ya? Entonces, tenemos que, cuando encontramos o estamos tratando a algún niño con este tipo de trastorno, es bien importante explicarle a los papás el acompañamiento constante de estas personas, de estos niños, para que así evitemos que, vaya, que coma y vaya a vomitar, ¿ya? Y van a haber heridas rectales por abuso de laxantes, pueden salir hemorroides también por las constantes signos de sentir el pujo, ¿ya? Por lo, eh, y es bien complicado. Ya al final una cosa va a llevar a la otra y al final en vez de mejorar esta persona va a seguir enfermando, ¿ya? Y las complicaciones más graves, los provocados por los vómitos, por ejemplo, es la pérdida de las piezas dentales, desgarramiento esofágico, ya una esofagitis crónica, problemas digestivos, anemia, que lo que va a producir es, aparte de padecer la bulimia, recordemos que la bulimia no son, el estado nutricional generalmente no se encuentra bajo peso ni con desnutrición. Generalmente las personas que tienen bulimia son sobrepeso y algunas con obesidad, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos problemas específicos aquí. Eh, tanto la de la parte de la imagen corporal, la parte psicológica del paciente y además la pérdida, por ejemplo, de piezas dentarias, ¿ya? Y lo que va a provocar el abuso diurético de laxantes, la hipocalemia, disminución de los reflejos, obviamente al encontrarse alterado la parte hidroelectrolítica, sí vamos a tener menos, vamos a estar menos alerta. Arritmia, al igual que como la desnutrición por anorexia, daño hepático, deshidratación, dolores abdominales, etcétera, ¿ya? Bueno, el tratamiento hidroterapéutico va a ser similar al del paciente anoréxico, siempre orientado con un colega, psicólogo, ojalá, ir tratando al paciente de forma conjunta, que acepte su imagen, que ver cuáles son los problemas que desencadenaron este trastorno alimentario y de una u otra forma ir mejorando la aceptación del cuerpo con la comida, ¿ya? Y en el caso de que se viese alterada el peso, o sea, la talla, ir mejorando también, bueno, la parte del crecimiento, ¿ya? Los objetivos dietéticos van a ser principalmente normalizar los hábitos alimentarios y evitar atracones y purgas, normalizar el peso en el caso de que sea exceso de peso, como dijimos anteriormente, lo más probable es que este paciente se encuentre con sobrepeso u obesidad, por lo tanto es importante ver cómo vamos a realizar el cálculo de esos requerimientos. Ya lo vamos a hacer si bien con el peso ideal para que podamos bajar de peso, pero a ello lo vamos a hacer como un régimen normocalórico, ¿ya? Nunca hipocalórico, porque esto va a mantener que se mantenga, digamos, estos síntomas o signos de que puedes mantener este riesgo o este trastorno alimentario, ¿ya?
En la evaluación nutricional debe contener exámenes de laboratorio, datos antropométricos, anamnesia alimentaria completa. Dentro de los exámenes de laboratorio, como se encontraban anteriormente, las proteínas totales, la albúmina, la prealbúmina, la parte de la serie roja, la transferrina y el perfil lipídico. Y cuando decimos anamnesia alimentaria completa, tenemos que saber la actitud alimentaria, o sea, cuál es eh, la, digamos, la relación que tiene la persona con la comida, ver los horarios de alimento, em, ver si es que se siente, con qué alimentos se siente más culpables al consumir dentro de la conducta alimentaria o los hábitos alimentarios, los horarios, por ejemplo, en qué horarios consume mayor cantidad de alimentos, ver muy bien las porciones, indagar si es que esconden a lo mejor alimentos en su casa o si es que los familiares nos pueden indicar y también ver la ingesta de líquido. Es bien importante que cuando nosotros hagamos esta anamnesis o la evaluación nutricional, em, tratemos de hacerlo obviamente con el niño y después ver la posibilidad de poder conversar solo con el niño y solo digamos, con los padres, ¿ya? Para ver cuál es la percepción que tiene cada uno de este trastorno. La mayoría de los niños sienten un peso normal, ¿ya? O se van a encontrar, o sea, no un peso normal, o sea, a ver, las personas que se encuentran con anorexia, ellos creen que tienen un peso normal, ¿cierto? Y van a estar bajo el peso de lo que ellos necesitan para su talla. Y las personas con sobrepeso y obesidad y que se encuentran con bulimia van a encontrarse siempre más gordos, también lo mismo, pero ambos van a tener una distorsión del requerimiento y de cómo ven su cuerpo, ¿ya? El plan de alimentación va a ser siempre de acuerdo al ciclo vital. En este caso yo lo hice como adolescente. Es muy raro que existan niños con anorexia, sin embargo hay, ¿ya? Como dijimos, bien pauteado, especificar bien lo que comerá cada día y las porciones que debe comer. Normocalórico, como dijimos anteriormente, ojalá no hipocalórico porque la restricción calórica va a mantener el trastorno alimentario. Y en este caso la distribución de la macromolécula la hice en base a adolescente, ¿ya? La fibra, recuerden que es la edad más 5 gramos y siempre va a ser fraccionado para tener porciones de comida pequeñas, pero obviamente aumentadas en calorías, y la temperatura templada, y en realidad tienen que ir viendo según lo que ellos quieran ir consumiendo, ¿ya? Templado sería almuerzo y cena, pero el resto de la comida a lo mejor no. Es bien importante que el control del peso, y esto es como dato, se tome de espaldas, que ellos no vean su peso, ustedes no felicitarlo, o muy bien, subiste 2 kilos, porque lo más probable es que en los primeros controles para ellos este alza de peso va a ser súper complicada. Si no tenemos el correcto apoyo psicológico, lo más probable es que suba estos 2 kilos, después los baje o baje más de lo que se logró subir. ¿Ya? Por lo tanto, ir felicitando, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Subiste el 1% de tu peso, ir, entre comillas, enmascarando lo que nosotros les vamos entregando de información. Y acá hay un taller, dice, Andrés es un adolescente de 16 años que asiste a segundo medio. Sus padres trabajan todo el día, por lo que le entregan dinero para que realice sus comidas en el establecimiento educacional. Desde los 14 años presenta problemas con la alimentación. Realiza constantes dietas yo-yo y consume medicamentos escondidos de sus padres para perder peso. Actualmente se purga y realiza ejercicio físico compensatorio. Su estado nutricional es de sobrepeso. Dentro de la anamnesia alimentaria, él comenta que a las 7:30, camino al colegio, se toma un café con 4 sobres de endulzante. Como a las 10 de la mañana se come una fruta, se toma una leche en cajita saborizada. A la hora del almuerzo realiza actividad física de 40 minutos y consume generalmente 2 huevos duros y una Coca-Cola cero. Durante la tarde llega a su casa, consume galletas y golosinas y posteriormente se induce el vómito. A las 6 de la tarde llegan sus padres y generalmente piden comida en establecimientos locales, como pizza, comida china, entre otras cosas, y ocasionalmente consumen pan con agregado o productos de pastelería, y se purga cada noche. Sus padres se dan cuenta de lo que sucede con su hijo y deciden llevarlo al médico, el cual lo deriva al profesional nutricionista por trastorno de la alimentación.
Dentro de los antecedentes clínicos sabemos que hay anemia, caries dentales, síndrome de intestino irritable y esofagitis. Aquí están los datos antropométricos. Ya. Y dentro de lo que nosotros debemos desarrollar es cuáles son las complicaciones médicas que podría sufrir Andrés a futuro si continúa con este trastorno, realizar el cálculo de los requerimientos, cuáles serían los principales objetivos nutricionales de nuestro tratamiento, qué pregunta haría en la encuesta alimentaria y qué indicaciones alimentarias le indicaría a Andrés. Si bien no va a ser con nota, van a trabajar en los mismos grupos de siempre las personas que quieran y esto va a ser por 2 décimas para la prueba de taller, ¿ya? Eh, Como vemos acá, si bien es importante el cálculo de los requerimientos, es mucho más importante cómo vamos a abarcar esta característica o cómo vamos a abarcar una dieta con un niño que tiene bulimia, ¿ya? Y purgativa. Por eso es importante que ustedes puedan desarrollar estas características independiente de que yo sé que ya saben realizar el cálculo de los requerimientos, es bien importante las indicaciones que ustedes van a ir teniendo con este paciente. Y ahí está la bibliografía y sería. Entonces, cualquier duda me consultan y estamos en contacto.